¿El jefe de la mafia le puso el anillo a la mujer equivocada? Su siguiente movimiento dejó a todos sin palabras. La orden furiosa retumbó por todo el gran salón de baile, silenciando a casi 300 de las figuras más poderosas del bajo mundo de Estados Unidos. Todos los ojos se clavaron en Matteo Falcone, el intocable jefe mafioso que jamás había perdido una negociación, jamás había mostrado vacilación, y desde luego jamás había sido humillado en público. Y sin embargo, ahí estaba, congelado. Frente a él, Amelia Rhodes, una alegre profesora de piano de talla grande, contratada para tocar música elegante de fondo esa noche, se quitó con calma el anillo de diamantes del dedo. Lo puso de vuelta en la mano atónita de Matteo con una sonrisa cálida que no tenía ni miedo ni emoción. «Creo que me confundió con alguien más», dijo suavemente. «Felicidades a la verdadera novia». Una ola de risas se extendió entre las familias mafiosas rivales. El rostro de Isabella Amaro se retorció de furia mientras exigía que la seguridad sacara de inmediato a esa mujer ridícula. Sin decir otra palabra, Amelia recogió sus partituras y se dirigió hacia la salida, convencida de que el incómodo malentendido había terminado. En cambio, la voz profunda de Matteo detuvo al salón entero. Todos se quedan exactamente donde están. Miró más allá de los políticos, de los padrinos de la mafia, y de la mujer con la que se suponía que iba a casarse. Y entonces, por primera vez en su vida, el hombre más temido de Estados Unidos le dio la espalda al poder para ir tras la única mujer que jamás le había devuelto un anillo. Los candelabros de cristal dentro del gran salón de baile de Astoria brillaban como constelaciones congeladas, arrojando una luz cálida sobre los pisos de mármol pulido y las mesas vestidas con orquídeas blancas traídas desde Singapur apenas unas horas antes. Cada detalle había sido planeado con precisión militar. Los políticos intercambiaban sonrisas discretas con magnates corporativos. Inversionistas internacionales susurraban junto a viejos padrinos de la mafia, cuyos nombres rara vez aparecían en los periódicos, pero que influían silenciosamente en gobiernos enteros desde puertas cerradas. Esa noche se suponía que iba a celebrar una certeza. El compromiso de Matteo Falcone e Isabella Amaro iba a unir a dos dinastías influyentes, fortaleciendo alianzas que se extendían por toda Norteamérica y Europa. Cada invitado entendía el valor político de ese anuncio. Cada cámara ya estaba posicionada desde antes del primer brindis. Solo una persona en el salón no tenía ni la menor idea de qué clase de noche acababa de empezar. Amelia Rhodes estaba sentada sola junto al piano de cola Steinway, pulido, cerca de los enormes ventanales del salón. Flexionaba suavemente los dedos, sonriendo mientras probaba unos acordes tranquilos mientras los invitados seguían llegando. La música siempre la había calmado antes de tocar, no porque temiera equivocarse, sino porque quería que cada nota se volviera invisible. Si la gente recordaba la música en lugar de a la música, ella consideraba que la noche había sido un éxito. Se acomodó el listón plateado que sujetaba su cabello castaño y miró hacia las mesas del banquete. Vestidos de lujo, smokines a medida, collares de diamantes que valían más que todo su apartamento. Todo se sentía como otro universo. Había aceptado tocar esa noche solo porque el gerente del hotel le explicó que el comité de caridad necesitaba una pianista de último momento, después de que otro artista se enfermara. El pago iba a ayudar a reemplazar varios pianos viejos de su escuela comunitaria de música. Eso le importaba mucho más que la lista de invitados. Mientras las conversaciones llenaban el salón, Amelia empezó a tocar en silencio Clair de Lune de Debussy. En cuestión de momentos, el ambiente se suavizó. Hasta los empresarios más curtidos, sin darse cuenta, bajaron el ritmo de sus conversaciones. Varios invitados mayores cerraron los ojos. Niños que acompañaban a familias diplomáticas se acercaron al piano, hipnotizados por la melodía suave. Amelia los notó sonreír. Eso era suficiente. Al otro lado del salón, Matteo Falcone entró por las puertas principales, rodeado de personal de seguridad discreto, vestidos como ejecutivos comunes. El salón se transformó al instante. Las conversaciones se detuvieron. Los líderes mafiosos veteranos asintieron con respeto. Los funcionarios de gobierno se enderezaron. No hacía falta ningún anuncio formal. Su sola presencia cambiaba el aire. A sus 47 años, Matteo tenía la calma confiada de alguien acostumbrado al control absoluto. Su traje gris carbón le quedaba impecable, y cada paso medido reflejaba décadas de disciplina, no arrogancia. Reconocía los saludos con gestos educados, mientras sus ojos afilados evaluaban en silencio todo a su alrededor, incluyendo a la pianista. Por apenas un breve segundo,
ella pareció completamente ajena al hecho de que el hombre más poderoso del salón acababa de entrar. No dejó de tocar. No levantó la vista. Simplemente siguió ayudando, con la música, a que un niño asustado parado cerca del piano sonriera. A Matteo eso le pareció extrañamente refrescante. La mayoría de la gente lo notaba a él antes de notarse a sí misma. Ella había notado al niño primero. Antes de que pudiera pensar más en eso, Víctor Salazar se acercó cargando una carpeta. «Todo está listo», dijo Víctor en voz baja. La prensa en posición, las familias esperando, e Isabella lista para el anuncio. Matteo asintió brevemente. Nunca le habían gustado en particular las celebraciones públicas, pero las alianzas exigían ceremonia. Si una noche de apariencias evitaba años de conflicto innecesario, era una inversión razonable. Al otro lado del salón, Isabella Amaro se admiraba a sí misma en una columna espejada. Su vestido esmeralda atraía miradas de admiración de casi todos. Todo se estaba desarrollando exactamente como ella lo había imaginado. En minutos, se convertiría oficialmente en la futura señora Falcone. Poder, influencia, respeto, todo lo que su familia había perseguido durante generaciones. Apenas notaba la música del piano. Para ella, era simplemente una elegante decoración de fondo. El maestro de ceremonias subió al escenario. Damas y caballeros. Las conversaciones se apagaron. Es un gran honor invitar al señor Matteo Falcone al escenario para un anuncio histórico. Un aplauso educado resonó por todo el salón. Matteo caminó hacia adelante. Víctor le entregó discretamente una caja de terciopelo con un anillo. Todo seguía el horario cuidadosamente ensayado, excepto por un detalle diminuto. Mientras los fotógrafos ajustaban sus posiciones para el ángulo perfecto, el personal del hotel reacomodaba apresuradamente la decoración cerca del escenario. Un empleado chocó accidentalmente con Isabella, obligándola a dar varios pasos hacia un lado justo cuando Amelia terminaba el último movimiento de su interpretación. El aplauso por la música se mezcló con el aplauso que le daba la bienvenida a Matteo. Creyendo que su actuación había terminado, Amelia se levantó, hizo una reverencia educada, y se dirigió hacia la salida más cercana con sus partituras. Por desgracia, esa ruta pasaba directamente frente al escenario. Víctor lo notó demasiado tarde. Un fotógrafo gritó: «Acérquense más». Otro le hizo señas a Matteo. El coordinador confundido del escenario señaló hacia Amelia, asumiendo que era parte de la ceremonia porque, casualmente, llevaba un elegante vestido de noche azul marino de un color similar al del vestido de Isabella bajo las luces del salón. Por un momento imposible, todos malinterpretaron a todos. Matteo se giró exactamente cuando Amelia se detuvo junto al escenario, tratando de no interrumpir la celebración. Víctor le susurró con urgencia: «Ahora». Siguiendo el ensayo, Matteo abrió la caja de terciopelo sin mirar con cuidado a la mujer parada frente a él. Tomó suavemente la mano izquierda de Amelia. El salón estalló en aplausos. Los flashes explotaron como fuegos artificiales. Amelia parpadeó. Bajó la mirada. Un anillo de diamantes impresionante descansaba en su dedo. El silencio llenó su mente. Después llegó la realización. ¡Ay! Miró más allá de Matteo y finalmente notó a Isabella parada a unos metros de distancia. La expresión en el rostro de Isabella lo explicaba todo. Amelia casi se rió, no porque fuera gracioso, sino porque el malentendido era simplemente demasiado increíble. Volvió a mirar a Matteo. Su expresión confiada había empezado a cambiar. Por primera vez, en verdad miró a la mujer cuya mano sostenía. Ninguno de los dos habló. Pasaron 3 segundos interminables. Entonces Amelia sonrió con genuina amabilidad. «Lo siento muchísimo», dijo, en voz lo suficientemente baja para que solo los más cercanos escucharan. «Creo que esto le pertenece a alguien más». Sin dudar, sin emoción, sin intentar prolongar el momento, se quitó cuidadosamente el anillo, lo puso de vuelta en la mano de Matteo, le cerró los dedos alrededor de él, y ofreció una pequeña reverencia de disculpa. «Espero que su noche se vuelva mucho menos complicada». Se giró para irse. El salón se quedó perfectamente en silencio hasta que alguien se rió, después otro. Después los susurros se esparcieron por cada mesa. El jefe mafioso fue rechazado. ¿Vieron eso? Le devolvió el anillo. Nadie jamás ha hecho eso. Las cámaras destellaron todavía más rápido. Los periodistas abandonaron sus titulares preparados. Al otro lado del salón, la humillación de Isabella se transformó al instante en furia.
Sáquenla, gritó. Seguridad, saquen de aquí a esa mujer ridícula. Amelia dejó de caminar. Se giró solo lo suficiente para sonreír educadamente. No hace falta. Ya me estaba yendo. Abrazó sus partituras contra el pecho y se dirigió hacia las puertas del salón, convencida de que había interrumpido por accidente la noche más importante de la vida de dos desconocidos. Detrás de ella, Matteo Falcone se quedó mirando el anillo de compromiso descansando en silencio en su palma. Por razones que todavía no podía explicar, no estaba mirando a la mujer con la que se suponía que iba a casarse. Estaba mirando a la mujer que acababa de irse sin pedirle su nombre, su fortuna, ni una segunda oportunidad. Los titulares estallaron antes del amanecer. Jefe mafioso rechazado en su propio compromiso. Desconocida profesora de piano devuelve anillo de $1.000 millones. La mujer que se alejó de Matteo Falcone. Los paneles de televisión debatían si el incidente había sido un elaborado truco publicitario. Las columnas de chismes insistían en que Amelia Rhodes había planeado todo para ganar fama instantánea. Los analistas políticos especulaban que el compromiso roto iba a desestabilizar alianzas de muchos años. Amelia no vio nada de eso hasta que uno de sus alumnos mayores de piano entró al salón cargando un periódico doblado bajo el brazo. ¿Señorita Rhodes?, preguntó Harold con delicadeza. ¿De verdad es usted? Ella bajó la vista y casi se atraganta con el café. Ahí estaba. Una sola fotografía había capturado el momento exacto en que ella había puesto el anillo de compromiso de vuelta en la mano de Matteo. Por desgracia, la imagen lo hacía ver mucho más dramático de lo que ella recordaba. El titular tampoco ayudaba. Suspiró. Sabía que debía haber tomado el pasillo lateral. Harold se rió entre dientes. No creo que el pasillo hubiera cambiado la historia. El salón de clases estalló en risas. En cuestión de minutos, los niños habían olvidado por completo el periódico. Una niña de 7 años levantó la mano con orgullo. Señorita Amelia. Sí, Sophie. ¿Podemos tocar la canción de Piratas hoy? Amelia sonrió. Solo si todos recuerdan sus escalas primero. Al instante, el salón se llenó de quejidos exagerados. La vida normal se reanudó, exactamente como a ella le gustaba. Al otro lado de la ciudad, la vida normal se había vuelto imposible. Dentro de la sede de Falcone, docenas de ejecutivos evitaban hacer contacto visual con Matteo mientras entraban en silencio a la reunión estratégica matutina. Nadie mencionaba el compromiso. Nadie mencionaba los periódicos. Nadie se atrevía a mencionar la fotografía que ya se había convertido en la imagen más compartida en las redes sociales. Matteo estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, leyendo reportes financieros como si nada inusual hubiera pasado. Víctor Salazar finalmente rompió el silencio. Las familias están pidiendo otro anuncio. Van a esperar. La prensa está exigiendo una aclaración. Van a esperar. El padre de Isabella también va a esperar. Víctor dudó. Este malentendido ha creado complicaciones. Matteo cerró la carpeta. No. El cuarto se quedó completamente quieto. Los expuso. Víctor frunció el ceño. ¿A ellos? A la gente que aplaudió antes de saber si alguien involucrado en verdad era feliz. Nadie respondió. Después de una larga pausa, Matteo se puso de pie. Voy a manejar esta situación yo mismo. Los ejecutivos asumieron que se refería a otra reunión política. En cambio, una hora después, 3 camionetas negras de lujo se detuvieron silenciosamente frente al Centro Comunitario de Música Rhodes. El vecindario no podía ser más distinto de los alrededores habituales de Matteo. Cafés pequeños, librerías de segunda mano, niños andando en bicicleta, una florista acomodando flores frescas afuera de su tienda. Simple, tranquilo, real. Sus guardaespaldas se veían claramente incómodos. Uno se inclinó hacia otro. Jefe, ¿esperamos problemas? Matteo miró el mural colorido pintado en la fachada de la escuela de música. Mostraba a niños de todas las edades tocando instrumentos juntos. Espero que no. A la semana siguiente regresó, y la semana después, y otra vez. A veces alegaba que estaba de casualidad por el vecindario. A veces traía café para las maestras. A veces donaba discretamente atriles nuevos, insistiendo en que habían sido ordenados por accidente. Amelia fingía no notar las excusas cada vez más creativas. Lo trataba exactamente igual que a cualquier otro estudiante. Cuando él se saltaba la práctica por reuniones de negocios, ella lo notaba de inmediato. Matteo. Sí. No practicaste.
Estaba ocupado. También todos los demás. Negocié un acuerdo de transporte marítimo que involucraba a 3 países. Ella asintió con simpatía. Y de alguna forma, sus dedos se olvidaron de donde vive el sol mayor. El salón entero estalló. Hasta Matteo se rió. Una risa genuina y poco común que lo sorprendió a él mismo. Pronto se desarrolló otra rivalidad inesperada. Cada viernes, los principiantes hacían sesiones amistosas de interpretación. Los participantes iban desde enfermeras jubiladas hasta contadores nerviosos, y una niña de 6 años llamada Lily. Lily nunca perdía. Practicaba todos los días sin falta. Cuando Matteo obtuvo un punto menos que Lily en precisión rítmica, se quedó mirando la hoja de resultados. Exijo una revancha. Lily cruzó sus bracitos. Debiste haber practicado. El salón explotó en risas. Hasta los guardaespaldas aplaudieron. Matteo entrecerró los ojos con humor. Me venció alguien que todavía necesita silla elevadora. Lily sonrió. También tengo más estrellas. No estaba equivocada. Algo sutil empezó a cambiar. Los empleados de la sede Falcone lo notaron primero. Matteo ya no ladraba órdenes impacientes durante las reuniones. De vez en cuando se detenía a preguntarle su opinión al personal más joven. Incluso agradecía a la gente 2 veces. Víctor encontraba la transformación profundamente inquietante. «¿Estás sonriendo más?», observó una tarde. «¿Lo estoy? La gente lo está notando». Matteo miró hacia el libro de música para principiantes que descansaba junto a reportes financieros confidenciales. «Supongo que sí». Víctor siguió su mirada. «Una profesora de piano te está cambiando». Matteo respondió sin vergüenza. «No. Me recuerda quién era yo antes de que todos le tuvieran miedo a decirme que estaba equivocado». Por primera vez en años, alguien había corregido a Matteo Falcone docenas de veces en una sola tarde. Notas equivocadas, postura equivocada, tiempo equivocado, posición de manos equivocada. Y de alguna forma, él jamás había disfrutado tanto fallar. La primavera llegó en silencio, trayendo tardes cálidas y noches más largas que llenaron el centro comunitario de música Rhodes de luz solar en lugar de las sombras del invierno. El viejo edificio nunca se había visto más feliz. Los niños practicaban dúos en un salón mientras los veteranos reaprendían con cuidado canciones que recordaban de décadas atrás. Las parejas mayores se reían cada vez que olvidaban qué página debían tocar. Cada pasillo llevaba el sonido imperfecto y hermoso de gente descubriendo la música a su propio ritmo. Amelia creía que esas notas imperfectas eran más valiosas que las interpretaciones impecables, porque cada nota equivocada significaba que alguien se había negado a rendirse. Un martes por la tarde, colocó un cartel colorido en el pizarrón comunitario. Concierto benéfico para veteranos. Todas las ganancias financiarán programas gratuitos de musicoterapia para militares heridos y sus familias. Los estudiantes se reunieron de inmediato a su alrededor. ¿Va a haber galletas?, preguntó un niño pequeño. Amelia se rió. Siempre hay galletas. Un marine retirado levantó la mano. ¿Pueden actuar los principiantes? Especialmente los principiantes, pero vamos a cometer errores. Sonrió con calidez. Yo también. Las expresiones nerviosas del salón fueron desapareciendo poco a poco. El concierto no se trataba de perfección. Se trataba de valentía. Al otro lado de la ciudad, Matteo se sentaba en otra interminable reunión de junta mientras los ejecutivos discutían sobre contratos internacionales de transporte marítimo que valían cientos de millones de dólares. Normalmente, habría resuelto el desacuerdo en minutos. En cambio, su atención se desviaba hacia el volante doblado dentro de su libreta. El concierto benéfico. Amelia se lo había entregado casualmente a cada estudiante después de la clase de piano, sin darle a él ningún trato especial. Si quiere venir, había dicho. Sin presión, sin invitación VIP, sin asientos reservados, solo otro estudiante. Víctor notó a Matteo mirando fijamente el papel. Un recital infantil. Es un concierto benéfico. Víctor se veía genuinamente confundido. ¿Está considerando asistir? Estoy considerando ayudar. Víctor dudó. ¿Públicamente? No. Esa respuesta lo sorprendió todavía más. 3 días después, el centro de música recibió una llamada telefónica anónima. La mujer que trabajaba en la oficina casi dejó caer el auricular. ¿Usted está donando todo eso?, repitió el número 2 veces para asegurarse de haberlo escuchado bien. Suficiente dinero para rentar el mejor auditorio de conciertos de la ciudad.
Suficiente para reemplazar cada instrumento roto. Suficiente para financiar años de becas de terapia. Cuando Amelia se enteró de la donación, de inmediato hizo la pregunta obvia. ¿Quién lo dio? Sin nombre. Debe haber papeleo. El donante pidió anonimato completo. Ella frunció el ceño pensativamente. Me gustaría agradecerle. Me temo que específicamente pidió que nadie lo intentara. Amelia sonrió de todas formas. Entonces espero que sepan que hicieron a mucha gente muy feliz. Esa noche, Matteo recibió un mensaje breve de la fundación anónima que había usado. Donación aceptada. Identidad permanece confidencial. Volvió a poner el teléfono en su bolsillo en silencio. Uno de sus guardaespaldas miró por el espejo retrovisor. Se ve aliviado, jefe. Lo estoy. Ellos nunca lo van a saber. Matteo miró por la ventana. No necesitan saberlo. El concierto benéfico llegó más rápido de lo que todos esperaban. El histórico salón de conciertos Emerson se llenó casi por completo. Familias, veteranos, maestros, niños, jubilados, gente de todos los caminos de la vida se sentaron juntos bajo el mismo techo elegante. A nadie le importaba el estatus social, solo la música. Detrás del escenario, Amelia se arrodilló junto a Sophie, de 8 años, cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener la partitura. No puedo hacerlo. Si puedes. ¿Y si todos se ríen? Amelia le apretó suavemente el hombro. Están demasiado ocupados esperando que tengas éxito. Sophie respiró hondo. ¿De verdad? Nunca he conocido a un público que quisiera que un niño fallara. La niña sonrió. Siempre sabes qué decir. Amelia sacudió la cabeza. No, solo recuerdo lo que alguien una vez me dijo a mí. Matteo observaba todo desde la última fila del auditorio. Sin balcón reservado, sin seguridad rodeando su silla. Sus guardaespaldas estaban sentados varias filas atrás, vestidos lo suficientemente casual como para que nadie les prestara atención, exactamente como él quería. Una interpretación siguió a otra, algunas pulidas, algunas maravillosamente imperfectas. Cada aplauso se sentía genuino. Cuando un veterano con un brazo protésico terminó de tocar un arreglo lento de Amazing Grace, el público se puso de pie sin que nadie lo pidiera. Varias personas se limpiaron lágrimas en silencio. Matteo se encontró aplaudiendo más fuerte que nadie, no porque la interpretación hubiera sido técnicamente perfecta, sino porque el valor detrás de ella sí lo era. Durante el intermedio, alguien se acercó a Amelia detrás del escenario. Señorita Rhodes. Ella se giró. Parado frente a ella estaba Daniel Whitmore, el respetado director internacional de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Nueva York. Ella parpadeó de sorpresa. Maestro Whitmore. Espero que no le moleste que haya venido. Claro que no. Él sonrió con calidez. He dirigido orquestas en 23 países. Ella se rió nerviosamente. Y hoy está viendo a estudiantes principiantes de piano. Rara vez he disfrutado tanto una noche. Ella se veía genuinamente conmovida. Creo que está siendo amable. No, estoy siendo honesto. Miró hacia el escenario, donde los niños se preparaban para la segunda parte. Cualquiera puede entrenar profesionales. Se necesita a alguien extraordinario para convencer a principiantes asustados de que ya son músicos. Amelia no supo cómo responder. Daniel continuó. Si algún día quiere desarrollar un programa nacional de educación musical, sería un honor ayudarla. Ella sonrió. Gracias. Eso significa más de lo que usted sabe. Ninguno de los dos notó el par de ojos observando desde el otro lado del pasillo. Matteo. No estaba enojado. Exactamente. Solo inesperadamente incómodo. Uno de sus guardaespaldas se acercó en voz baja. Jefe, usted ha negociado alto el fuego entre sindicatos rivales. Sí. Se ve significativamente más nervioso ahora. Matteo suspiró. Creo que me desagrada ese director. El guardaespaldas levantó una ceja. ¿Por sus opiniones musicales? No. Sonrió hacia Amelia. El guardaespaldas luchó muy fuerte por no reírse. Por desgracia, alguien más también había estado observando, Víctor Salazar. A diferencia de Matteo, Víctor reconoció la oportunidad de inmediato. Instruyó en voz baja a uno de sus consultores de medios. Mañana por la mañana, quiero fotografías de Matteo asistiendo al concierto benéfico. Pero entró en privado. Encuéntrenlas de todas formas. ¿Y el director? Víctor sonrió. Perfecto.
Aseguren de que la gente crea que Amelia está coleccionando hombres poderosos uno tras otro. El consultor dudó. Eso no es verdad. La expresión de Víctor se endureció. No tiene que serlo. A la mañana siguiente, los titulares cambiaron de nuevo. Jefe mafioso financia en secreto la carrera de una profesora de piano. Director internacional compite por Amelia Rhodes. Compromiso político sigue en duda. Los comentaristas de televisión empezaron a inventar historias. Fuentes anónimas alegaban que Amelia había manipulado a hombres influyentes con una inocencia cuidadosamente planeada. Otros insistían en que Matteo había abandonado sus responsabilidades por un capricho amoroso. Las redes sociales se volvieron implacables. Amelia miró su teléfono, incrédula. Nunca he hablado con reporteros. Una maestra suspiró. A veces el silencio se convierte en la historia de otra persona. Mientras tanto, dentro de la sede Falcone, varias familias mafiosas exigían que Matteo restaurara de inmediato el compromiso original. Las viejas alianzas políticas empezaban a mostrar signos de tensión. Víctor estaba parado en silencio junto a la mesa de conferencias. La presión está aumentando. Ya sé que las familias quieren certeza. Matteo cerró despacio el periódico que llevaba otro titular fabricado. Van a recibir certeza. Víctor se permitió una pequeña sonrisa. Creía que Matteo finalmente se había rendido. No tenía idea. La certeza que Matteo tenía planeado entregar iba a destruir todo lo que Víctor había construido silenciosamente durante años. Durante casi una semana, Amelia trató de ignorar los titulares. Dejó de revisar su teléfono antes del desayuno. Rechazó cada solicitud de entrevista. Incluso les pidió a las maestras del centro de música que no mencionaran los periódicos frente a los niños. Si preguntan, les dijo con suavidad, díganles que estamos preparando el recital de primavera. ¿Y los reporteros de afuera? Dejemos que se aburran. La mayoría eventualmente lo hizo, pero no todos. Cada mañana, al menos un fotógrafo esperaba al otro lado de la calle, esperando capturar otra imagen de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en el centro de un escándalo de la mafia. Amelia simplemente sonreía, abría la puerta principal y recibía a sus estudiantes. A los niños todavía les importaban más los ejercicios de dedos que los chismes. Esa era una de las muchas razones por las que ella los amaba. Al otro lado de la ciudad, el mundo de Matteo se había vuelto considerablemente menos pacífico. Representantes de las familias más poderosas del sindicato se reunieron dentro de la propiedad Falcone para un consejo de emergencia. Sin reporteros, sin políticos, solo la gente cuya influencia había moldeado el poder organizado durante décadas. El ambiente estaba tenso antes de que alguien hablara. Un padrino mayor finalmente rompió el silencio. Nos avergonzó. Matteo sostuvo su mirada con calma. No avergoncé a nadie. El compromiso colapsó. El compromiso nunca existió de verdad. Otro padrino se inclinó hacia adelante. Las apariencias importan. También la honestidad. Murmullos se esparcieron por toda la mesa. Esas dos palabras rara vez se decían juntas en la política mafiosa. Víctor Salazar observaba con cuidado. Todo se desarrollaba exactamente como él había anticipado. La generación mayor temía la inestabilidad. El miedo hacía predecible a la gente. La gente predecible aceptaba la manipulación. Víctor solo necesitaba un último empujón. 3 noches después, uno de los clubes privados más antiguos de la ciudad organizó una gala benéfica a la que asistieron líderes empresariales influyentes, diplomáticos, y varias familias mafiosas prominentes. Amelia había aceptado la invitación solo porque el evento prometía donaciones sustanciales para programas comunitarios de música. Llevaba puesto el mismo elegante vestido azul marino que había usado la noche de la propuesta equivocada, no para hacer una declaración, simplemente porque no podía justificar comprar otro vestido de gala. Cuando entró al salón de baile, las conversaciones se pausaron brevemente. Algunos invitados sonrieron con calidez, otros susurraron detrás de copas de cristal. Amelia fingió no notarlo. Había aprendido que la amabilidad a menudo requería escuchar de forma selectiva. Cerca del centro del salón estaba Isabella Amaro. Hermosa, perfectamente vestida, perfectamente compuesta, al menos en la superficie. Ver a Amelia caminar con confianza por el salón encendió algo que ella había pasado meses tratando de reprimir. Humillación, celos, confusión. ¿Cómo podía una simple profesora de piano seguir acaparando tanta atención? ¿Cómo podía alguien que no quería nada volverse imposible de ignorar?
Cuando Amelia se acercó a la mesa de refrigerios, Isabella la interceptó. ¡Qué sorpresa inesperada! Amelia sonrió educadamente. Buenas noches. No sabía que las invitaciones a eventos como este se habían vuelto tan incluyentes. Varios invitados cercanos se quedaron callados de inmediato. Amelia entendió exactamente lo que Isabella quería decir. También entendió que responder con enojo solo crearía el espectáculo que otros esperaban. Me invitaron para hablar de programas musicales infantiles. Claro, Isabella miró a su alrededor con dramatismo. Y no porque de repente los hombres poderosos encuentren fascinantes a las maestras. Risas suaves se elevaron de varios invitados. Alguien miró hacia otro lado en silencio. Amelia tomó una respiración lenta, después sonrió. Sinceramente espero que su noche mejore. Isabella parpadeó. ¿Disculpe? La gente lastimada a menudo trata de compartir su dolor. Prefiero no ayudar con eso. Sin decir otra palabra, Amelia tomó su vaso de agua, asintió educadamente, y se alejó caminando. Sin discutir, sin insultos, sin intentar defenderse. Su dignidad silenciosa dejó a Isabella parada sola bajo docenas de miradas incómodas. Irónicamente, ese silencio avergonzó a Isabella mucho más de lo que cualquier réplica filosa podría haber hecho. Por desgracia, Víctor había estado esperando precisamente ese momento. En cuestión de minutos, se acercó discretamente a un círculo de periodistas. Normalmente no comentaría esto, bajó la voz lo suficiente como para incitar curiosidad. Pero la señorita Rhodes se ha vuelto notablemente hábil para atraer benefactores influyentes. Los reporteros se inclinaron más cerca. Víctor continuó. Primero nuestro presidente, después un director internacionalmente respetado. Supongo que la caridad puede ser muy rentable. Un periodista frunció el ceño. ¿Está sugiriendo mala conducta? Víctor sonrió con cuidado. No estoy sugiriendo nada. El público puede llegar a sus propias conclusiones. Era la manipulación más antigua de la política. Nunca hacer la acusación uno mismo. Simplemente animar a todos los demás a hacerla. Para la mañana siguiente, cada gran medio de noticias repetía alguna versión de la misma historia. ¿Amelia Rhodes construyó su reputación a través de conexiones poderosas? Los programas de opinión debatían su carácter. Fuentes anónimas cuestionaban sus intenciones. Las redes sociales se volvieron cada vez más crueles. Algunos padres incluso llamaron al centro de música preguntando si debían retirar a sus hijos. Una madre llegó en persona. Se veía apenada. No creo esas historias. Amelia sonrió con suavidad. Entonces, ¿por qué vino? Quería escuchar su respuesta. Amelia miró hacia el salón de práctica, donde los niños luchaban con melodías simples. Mi respuesta está ahí. La madre siguió su mirada. No entiendo. Si alguien pasa una hora viéndome enseñar a esos niños, no va a necesitar una entrevista. La madre se quedó en silencio durante varios minutos, observando a Amelia celebrar pacientemente cada mínima mejora, observando a principiantes asustados ganar confianza poco a poco, observando la risa reemplazar a la ansiedad. Cuando finalmente se fue, abrazó a Amelia antes de despedirse. Lamento haber dudado de usted. No lo hizo. Solo hizo una pregunta justa. Esa misma tarde, Matteo recibió un reporte confidencial preparado por su división de inteligencia privada. A diferencia del chisme de los periódicos, este reporte contenía evidencia. Registros telefónicos, transferencias financieras encriptadas, correspondencia privada, cuentas ocultas en el extranjero. Cada documento apuntaba hacia un solo hombre, Víctor Salazar. Durante casi 4 años, Víctor había manipulado silenciosamente acuerdos financieros, negociaciones políticas, y relaciones con los medios para fortalecer su propia influencia dentro del sindicato. El compromiso con Isabella jamás había sido sobre estabilidad. Había sido sobre control. Víctor necesitaba a ambas familias unidas, porque las familias unidas rara vez cuestionaban al asesor parado entre ellas. Matteo pasó despacio otra página, después otra. La evidencia se volvió abrumadora. Una frase le llamó la atención. Pagos anónimos a varios consultores de medios responsables de los recientes ataques contra Amelia Rhodes. Su expresión se endureció, no de furia, de decepción. Había confiado en Víctor. La noche siguiente, Matteo convocó a cada líder senior del sindicato Falcone. Sin excusas, sin ausencias. En una hora, la cámara del consejo estaba llena. Víctor entró con confianza.
Creía que la reunión finalmente iba a restaurar el compromiso político. En cambio, Matteo puso una carpeta gruesa en el centro de la mesa. Todos han pasado semanas pidiéndome que aclare el futuro de este sindicato, miró alrededor del cuarto. Esta noche, lo voy a hacer. Víctor sonrió educadamente. Nos alivia escuchar eso. Matteo abrió la carpeta. Antes de hablar del futuro, primero debemos lidiar con una traición. El cuarto se quedó en silencio. Uno por uno, los documentos se proyectaron en la pantalla enorme detrás de él. Transferencias bancarias secretas, autorizaciones falsificadas, comunicaciones privadas, conversaciones grabadas. Cada pieza de evidencia conectada a Víctor. Los rostros alrededor de la mesa cambiaron de confusión a incredulidad a indignación. Víctor se puso de pie abruptamente. Estos registros han sido fabricados. Matteo, con calma, presionó otro botón. Una grabación de audio llenó el cuarto. La propia voz de Víctor, clara, innegable, discutiendo exactamente cómo se podía manipular la opinión pública para forzar el compromiso. La grabación terminó. El silencio se prolongó durante varios largos segundos. Finalmente, Matteo habló. El compromiso anunciado hace meses está permanentemente cancelado. Ninguna alianza construida sobre engaño merece sobrevivir. Miró directamente a Víctor. A partir de este momento, no tienes ninguna autoridad dentro del sindicato Falcone. Oficiales de seguridad se adelantaron. Por primera vez en décadas, Víctor Salazar entendió lo que se sentía la verdadera impotencia. Mientras lo escoltaban fuera de la cámara, se giró una última vez. Destruiste años de estrategia política por una profesora de piano. La respuesta de Matteo fue tranquila. No. Lo destruí porque estaba construido sobre mentiras. El cuarto permaneció en silencio. Ni una sola persona discutió. Ni una sola persona objetó. Por primera vez en años, las familias mafiosas más poderosas habían sido testigas de algo mucho más raro que la fuerza. Habían sido testigas de la integridad. La caída de Víctor Salazar se esparció por los círculos financieros antes de que el sol saliera por completo. Los periódicos lo llamaron el mayor colapso interno en la historia del sindicato Falcone. Los analistas de televisión pasaron días explicando cómo un asesor de confianza había construido silenciosamente un imperio de influencia debajo del imperio que todos ya podían ver. Sus cuentas congeladas se hicieron públicas. Sus empresas fantasma desaparecieron casi de la noche a la mañana. Aliados políticos de repente alegaban apenas haberlo conocido. La misma gente que alguna vez peleaba por su atención ahora se apresuraba a borrar cada fotografía que lo incluyera. El poder, comentaría Amelia más tarde, a menudo viajaba más rápido que la lealtad. Isabella Amaro veía las noticias sola dentro de la biblioteca de la propiedad de su familia. El retrato del compromiso ya había sido retirado de la pared. Solo quedaba un rectángulo pálido donde alguna vez colgó el marco. Lo miró fijamente durante un largo rato. Meses atrás, había creído que había perdido a Matteo ante otra mujer. Ahora entendía algo mucho más doloroso. Nunca había tenido en verdad su corazón, para empezar. Su compromiso siempre había sido un acuerdo, una negociación, un cálculo político, no amor, no amistad, ni siquiera compañerismo genuino. Se rió en silencio de sí misma. Tantos años tratando de ganar un contrato. Su madre entró suavemente. Deberías luchar por él. Isabella sacudió la cabeza despacio. No. Por primera vez, creo que entiendo por qué ya lo perdí. Su madre frunció el ceño. ¿Por esa maestra? Isabella miró hacia el jardín, donde niños de una escuela cercana se reían más allá de los muros de la propiedad. No. Porque ella nunca intentó ganar. La vida en el centro comunitario de música Rhodes despacio volvió a la normalidad. Los reporteros desaparecieron. El chisme se mudó a otro lado. Los niños volvieron a discutir sobre estampas en lugar de titulares de periódico. Cada tarde de viernes, Amelia organizaba un recital para principiantes en el pequeño auditorio. Los padres se apretujaban en sillas plegables. Los abuelos grababan con orgullo cada nota equivocada. Nadie se quejaba. La imperfección se había convertido en parte de la celebración. Matteo nunca faltó a ninguno. A veces llegaba temprano para ayudar a acomodar sillas. A veces reparaba en silencio atriles rotos antes de que nadie lo notara. A veces simplemente se sentaba en la última fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Los niños habían dejado de llamarlo el hombre que da miedo. Ahora lo llamaban el señor Matteo.
Una tarde, Lily, de 6 años, le jaló suavemente la chaqueta. «Practicaste». «Lo hice». «Se nota». «¿Cómo?» «Solo te equivocaste en 2 notas». Matteo sonrió. «Eso es progreso». Ella asintió con orgullo. «Por fin ganaste otra estrella dorada». Él aceptó la estampa con completa seriedad. Sus guardaespaldas habían dejado de fingir hace mucho tiempo que esto no era perfectamente normal. Pasaron varios meses. El verano se desvaneció en otoño. El Centro Comunitario de Música anunció su recital anual infantil. Amelia pasó semanas preparando a cada estudiante. «Nadie está tratando de impresionar a nadie», les recordaba constantemente. «Solo estamos compartiendo música». Los niños repetían la frase hasta poder recitarla juntos. La noche del recital, cada asiento estaba ocupado. Las familias llenaban los pasillos. Los veteranos que habían actuado en el concierto benéfico regresaron para alentar a los nuevos estudiantes. Harold ocupó su asiento favorito en la segunda fila. Hasta Daniel Whitmore se deslizó en silencio entre el público, sin anunciarse. El ambiente no llevaba nada de la tensión que había rodeado la vida de Amelia meses atrás. Solo anticipación, solo amabilidad. Detrás del escenario, una niña nerviosa rompió en llanto momentos antes de su actuación. «No puedo». «Puedes». «Mis manos no dejan de temblar». Amelia se arrodilló junto a ella. «¿Recuerdas lo que practicamos?» La niña asintió. «Respirar primero». «Exacto». «¿Y si me olvido?» Amelia sonrió. «De todas formas voy a estar orgullosa de ti». La niña envolvió sus bracitos alrededor de Amelia. «Te quiero, señorita Amelia». «Yo también te quiero». Matteo presenció todo el intercambio desde bambalinas. Ninguna victoria en la sala de juntas, ninguna negociación internacional, ningún triunfo de negocios jamás lo había conmovido como esas 5 palabras simples. Finalmente entendió por qué la gente seguía a Amelia con tanta naturalidad. Hacía que todos los que estaban cerca de ella se sintieran vistos. El recital se desarrolló hermosamente. Los niños tropezaban con las melodías. Los padres aplaudían con entusiasmo. Un principiante mayor accidentalmente hizo una reverencia antes de sentarse al piano, provocando que el público se riera con cariño. Amelia concluyó la noche con un dúo tranquilo junto a varios de sus estudiantes más jóvenes. La última nota se quedó flotando bajo el techo del auditorio. Después llegó un aplauso atronador. Los niños corrieron a los brazos de sus padres. Los maestros se felicitaron entre ellos. La noche debería haber terminado ahí. En cambio, las luces del escenario permanecieron encendidas. Un murmullo tranquilo se esparció por el público. Matteo subió al escenario. Sin seguridad rodeándolo. Sin políticos acompañándolo. Ningún líder mafioso esperando cerca. Solo un hombre vestido con un traje azul marino simple. En su mano descansaba una pequeña caja de terciopelo. De inmediato, Amelia la reconoció. La misma caja, el mismo anillo, excepto que esta vez, todo se sentía distinto. Caminó hacia ella despacio, no con la confianza del hombre que alguna vez comandaba salones enteros, sino con el nerviosismo de alguien que entendía que el amor jamás podía ordenarse. El público se quedó completamente en silencio. Matteo sonrió, una sonrisa genuinamente avergonzada. La última vez. Risas suaves resonaron por el salón. Le propuse a la mujer equivocada. Los niños se rieron entre dientes. Hasta Amelia no pudo evitar reírse. Matteo dio otro paso cuidadoso. He repasado esa noche más veces de las que me gustaría admitir. Me pregunté por qué se convirtió en el error más feliz de mi vida. La miró directamente a los ojos. Al principio, pensé que era porque usted no me tenía miedo. Sacudió la cabeza con suavidad. Estaba equivocado. Era porque me trató igual que a todos los demás. El salón permaneció perfectamente quieto. Corrigió mis errores. Celebró mi progreso. Nunca le importó mi reputación. Solo le importaba si había practicado. El público se rió con calidez. Después abrió la caja de terciopelo. Me gustaría corregir un último error. Muy despacio, Matteo se puso de rodillas. No porque la tradición lo exigiera, no porque hubiera cámaras esperando, no porque nadie lo esperara de él, sino porque el respeto merecía humildad. Su voz se volvió más suave. Amelia Rhodes. Sé exactamente de quién quiero sostener la mano por el resto de mi vida. Sé exactamente de quién quiero escuchar la risa después de cada día difícil.
Hice exactamente cuya amabilidad me enseñó que la gente más fuerte nunca conquista corazones. Se los gana. Tomó una respiración tranquila. ¿Te casarías conmigo? Todo el auditorio pareció dejar de respirar. Amelia lo miró fijamente durante varios largos segundos. Lágrimas brillaban en sus ojos. Esta vez, susurró, ¿estás absolutamente seguro? Matteo sonrió. Nunca he estado más seguro de nada. Ella se rió entre lágrimas. Bien, porque odiaría tener que devolverlo 2 veces. El público estalló antes de que ella terminara de hablar. Amelia ofreció suavemente su mano. Matteo deslizó cuidadosamente el anillo en su dedo. Esta vez encajó exactamente donde debía estar. El aplauso pareció interminable. Los niños celebraban. Los padres se pusieron de pie. Los veteranos se limpiaron las lágrimas. Hasta Daniel Whitmore sonrió mientras se unía a la ovación de pie. Por primera vez en muchos años, el jefe mafioso más temido de Estados Unidos se veía menos como una leyenda y más como el alumno más feliz que finalmente había aprendido la lección que más necesitaba. Un año después, poca gente seguía hablando del compromiso que había sacudido al mundo de la mafia estadounidense. No porque lo hubieran olvidado, sino porque algo mucho más notable había reemplazado en silencio esa historia. En una tranquila mañana de sábado, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales altos de la recién inaugurada Fundación Musical Rhodes. El edificio no era extravagante. No había escaleras de mármol, ni candelabros dorados, ni seguridad armada en la entrada. En cambio, los niños se apresuraban por las puertas cargando estuches de violín desgastados. Los veteranos se saludaban entre ellos con café recién hecho. Los abuelos se reían mientras esperaban el ensayo del coro para principiantes. Familias que nunca habían podido pagar clases de música ahora llenaban cada salón con esperanza. Una placa simple junto a la entrada decía, «Todo corazón merece una canción». Adentro, la risa resonaba por cada pasillo. La fundación ofrecía educación musical gratuita para niños, personas mayores, veteranos recuperándose de trauma, y familias reconstruyendo sus vidas después de dificultades. Cada piano estaba ocupado. Cada guitarra había encontrado manos ansiosas. Cada salón llevaba el hermoso sonido de gente descubriendo que nunca era demasiado tarde para empezar. Amelia caminaba de cuarto en cuarto exactamente como siempre lo había hecho. Felicitó a un adolescente tímido que finalmente dominó su primera sonata. Ayudó a una viuda mayor a encontrar confianza después de fallar la misma medida 5 veces. Le amarró las agujetas a un niño pequeño que insistía en que podía tocar más rápido de lo que podía caminar. Nada del éxito la había cambiado. Si acaso, sonreía todavía más. Al otro lado del pasillo, el jefe mafioso más temido de Estados Unidos balanceaba 6 sillas plegables en un hombro mientras cargaba una caja de libros de música infantil con el otro. Señor Matteo, un coro de voces jóvenes lo llamó al mismo tiempo. Necesitamos ayuda. Él soltó todo de inmediato. ¿Qué pasó? Nuestro tambor está demasiado fuerte. Nuestro violín está demasiado bajo. Y Jacob dice que contar hasta 4 es imposible. Jacob cruzó los brazos. Va demasiado rápido. Matteo asintió pensativamente. Estoy de acuerdo. Jacob se vio aliviado. ¿En serio? No, pero yo también luché con contar una vez. Los niños se rieron. ¿Y mejoraste? Sonrió. Mi maestra era muy paciente. Al otro lado del salón, Amelia escuchó la conversación. Sin levantar la vista de afinar un violín, dijo en voz alta. Todavía se apresura en el segundo compás. Los niños estallaron en risas encantadas. Matteo se puso una mano dramática sobre el corazón. Pensé que el matrimonio venía con confidencialidad profesional. Ella sonrió. Así es. Pero el mal ritmo sigue siendo asunto de todos. Hasta los padres se rieron. Cada sábado seguía más o menos el mismo patrón. Matteo acomodaba sillas antes de que empezaran las clases. Cargaba instrumentos entre salones. Escuchaba con paciencia mientras los principiantes tocaban los mismos ejercicios simples una y otra vez. Ni una sola vez se quejó. De hecho, aplaudía cada mínima mejora. Una tarde, una nerviosa niña de 8 años se detuvo a la mitad de una interpretación. Lo arruiné. Matteo caminó tranquilamente hacia el pequeño escenario. Se arrodilló junto a ella. ¿Puedo contarte un secreto? Ella asintió. La primera clase de piano que tomé en mi vida, toqué absolutamente cada nota mal. Ella parpadeó. ¿De verdad? ¿Todas? ¿Qué hizo tu maestra? Sonrió hacia Amelia.
Me pidió que volviera la próxima semana. La niña miró el piano. Entonces tal vez pueda intentarlo de nuevo. Esperaba que dijeras eso. Ella empezó de nuevo. Esta vez llegó hasta la última nota. El aplauso que recibió llenó el salón entero. Más tarde esa tarde, mientras los voluntarios limpiaban los salones y los niños se perseguían entre sí por el patio, una joven periodista se acercó a Matteo. Espero que no le moleste una pregunta. Matteo sonrió educadamente. He respondido preguntas más difíciles. La reportera dudó. Hace un año, canceló lo que muchos llamaron el compromiso político más poderoso en la historia de la mafia. Algunos todavía dicen que le costó influencia. ¿Alguna vez se arrepiente de su decisión? Matteo miró a través de la puerta abierta del salón de clases. Adentro, Amelia se arrodillaba junto a una niña asustada, guiando pacientemente sus deditos por las teclas del piano. Celebraba cada nota correcta como si fuera una ovación de pie en el Carnegie Hall. La niña finalmente tocó una melodía corta sin detenerse. Amelia aplaudió primero. Todo el salón la siguió. Matteo observó en silencio antes de responder. Ningún imperio, sonrió suavemente, jamás me aplaudió como ella lo hizo la primera vez que finalmente aprendí a escuchar. El periodista bajó su libreta. No había nada más que valiera la pena preguntar. Cerca de la entrada de la fundación colgaban dos fotografías enmarcadas. La primera capturaba la noche inolvidable en que Amelia devolvió con calma un anillo de compromiso frente a cientos de invitados atónitos. La segunda mostraba a dos personas sonrientes, paradas en un pequeño escenario de recital, rodeadas de niños, momentos después de que ella aceptara ese mismo anillo. Entre las fotografías descansaba una modesta placa de madera. La primera propuesta fue por accidente. La segunda fue con certeza. Solo una se convirtió en el comienzo de para siempre. Los visitantes a menudo se detenían a leerla. Muchos sonreían. Algunos se limpiaban lágrimas en silencio. Los niños solían preguntar por qué había dos fotografías. Amelia siempre respondía lo mismo. Porque a veces la vida nos da dos oportunidades. Una para cometer un error, y otra para tomar la decisión correcta. Mientras el sol de la tarde se posaba sobre el patio de juegos afuera, la música flotaba desde cada salón. Los principiantes tropezaban con las escalas. Los veteranos practicaban viejas melodías con confianza renovada. Los padres aplaudían a niños que orgullosamente tocaban solo 3 notas correctas. Ninguna interpretación era demasiado pequeña para celebrarse. Amelia buscó la mano de Matteo mientras se quedaban parados juntos en la puerta. Él se la apretó suavemente. Durante décadas, había creído que las victorias más grandes se ganaban con poder, negociación y estrategia perfecta. Había estado equivocado. La victoria más grande de su vida había comenzado con un malentendido, había continuado con paciencia, y había terminado con una mujer que alguna vez se rió, le devolvió su anillo, y sin saberlo le enseñó que los corazones más fuertes nunca se conquistan. Se ganan. Una nota amable, una decisión honesta, un acto de amor silencioso a la vez.